Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. La explotación sexual va en aumento y así lo demuestran las cifras recientes de la ONU en su informe especial que dice que además las principales víctimas de este delito son las mujeres adultas y las niñas. En Colombia, en el caso particular de nuestro país, hay un profundo desconocimiento sobre esta problemática que muchas veces es vista como una problemática, entre otras cosas, eufemismos y eufemismos de la explotación sexual que hace que se pierda de la agenda mediática y de la política pública. ¿Qué se está haciendo en Colombia para combatir esta forma de esclavitud sexual, esta forma de esclavitud moderna? Hoy hablamos de explotación sexual, el tercer delito más relevante, más rentable a nivel mundial para las economías criminales. Entramos en Zona Franca. La explotación sexual infantil y adulta, que es un delito que muy pocas veces se denuncia, es un delito silencioso y que golpea duramente las entrañas, lo más profundo del corazón de las familias y de las víctimas que padecen este flagelo. La doctora Elena Hernández es juez penal y docente universitaria. Doctora Hernández, bienvenida a Zona Franca. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro tenerla acá, doctora. También está en esta conversación, se une a esta hora de la noche en Zona Franca Viviana Blanco, que es psicóloga de la Fundación Renacer. Bienvenida, doctora, a este espacio. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, quiero comenzar con usted, doctora Hernández, para preguntarle desde la práctica en el sistema penal colombiano, ¿qué es este delito de explotación sexual? Bueno, a ver, la explotación sexual y en general la explotación en todas sus formas es simplemente lucrarse del cuerpo de otra persona, es comercializar a otra persona. Nuestro Código Penal claramente define la explotación como el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u pues de otras formas de explotación sexual. Esta definición como tal se recoge en el delito de trata de personas, que recordemos que la trata de personas es el simple hecho de captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación, pero no se tiene que materializar como tal la explotación. Sí, doctora Viviana, en el caso particular de Colombia, como lo venía explicando la doctora Hernández, ¿qué casos tenemos? ¿Cuál es la problemática, la radiografía que se tiene actualmente de este delito, de este flagelo? La explotación sexual, así como tú lo planteabas, es un delito que permanece invisible en general. Es un delito que ataca principalmente a mujeres y niñas y en estos momentos con el tema de la migración estamos teniendo un fuerte impacto, sobre todo en la población migrante retornada o venezolana, digamos, que está en nuestro país también, que llega a nuestro país en busca de nuevas oportunidades y se vuelve presa fácil de las redes de explotadores, de tratantes, que ubican en sus situaciones particulares de desventaja, de exclusión, una oportunidad para poder captar, para poder involucrarlas, manipularlas, instrumentalizarlas y efectivamente sacar provecho de la violencia sexual que se ejerce sobre ellas. Sí, doctora Hernández, en el caso, para que lo aterricemos a nuestra situación en Colombia, si se tienen identificadas cuántas organizaciones delictivas están detrás de la trata, si se puede decir así, de la comercialización del cuerpo de la mujer. Bueno, precisamente en Colombia tenemos un problema y es que no se hace una búsqueda activa de víctimas. Colombia lastimosamente rescata muy pocas víctimas si lo comparamos con países, por ejemplo, como Argentina, como Perú, nos superan en más de 10 veces la cantidad de víctimas que rescatan por año. Y de hecho uno de los mitos frecuentes en la trata es creer que siempre está detrás una organización criminal. No, no se reconoce lo cotidiano de este delito. Recordemos que simplemente se debe estar frente a uno de los verbos que trae este tipo penal: captar, trasladar, acoger o recibir a alguien con esa finalidad de explotación sexual. Esto lo que nos hace es que digamos, el escenario de Colombia sea muy propicio para que se dé la trata de personas, porque hay muchas mujeres más que todo y personas en condiciones de vulnerabilidad que son fácilmente captadas para este tipo de explotación.
Entonces, lastimosamente no tenemos cifras que puedan consolidarnos toda esa caracterización que requerimos para afrontar en debida forma este delito y para generar políticas públicas que nos permitan prevenirlo. Sí, claro. Y detrás, para ponerlo en situación, doctor Hernández, es decir, la diferencia entre las personas que están detrás de la comercialización, como le decía, del cuerpo, es decir, con fines económicos, y la prostitución, quien la ejerce, digamos, de manera autónoma, de manera voluntaria, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí vamos a encontrarnos entonces algunas discordancias porque en el capítulo de delitos sexuales, de explotación sexual en nuestro Código Penal encontramos que uno de los delitos es la inducción a la prostitución, y este es un delito que de hecho es para mayores de edad, porque tenemos otros que son para menores de edad, el proxenetismo con menores de edad y bueno, otros relacionados referentes a la demanda. Pero entonces si vemos aquí la prostitución como tal, la inducción a la misma es castigada, es un delito en Colombia. Sin embargo, los imaginarios colectivos y lo normalizado que está la explotación sexual y el comercio con personas en nuestro país hace que se desactive la eficacia, por así decirlo, o haya una parálisis institucional para empezar, por ejemplo, a perseguir a quienes inducen como tal a la prostitución. Claro, no es un delito para la persona prostituida, ni se castiga como tal la demanda propiamente, sino quien induce a esta. Sí, doctora Viviana, usted es psicóloga, usted maneja y trabaja estos temas como muy pocas personas en el país. ¿A qué apelan estas redes para convencer, para llevarse a estas jovencitas? ¿Cómo le trabajan la cabeza, si se puede decir de esa manera, si se me permite la expresión? Sí, y tú tienes mucha razón cuando dices cómo las inducen, cómo las trabajan, porque la explotación sexual y la misma situación de prostitución cuando hablamos de mujeres adultas implica una característica, y es que la víctima no se asume como víctima, ¿sí? En el ejercicio, digamos, de la lógica de la relación con el explotador o con el tratante, logra efectivamente convencer a esta chica, a esta mujer o a esta persona de que ella está igual recibiendo un lucro, que ella hace parte aparentemente de esta cadena o de esta logística o de este ejercicio, digamos, de la comercialización de los cuerpos, y la persona a sí misma, que ya está instrumentalizada, que está siendo cosificada de alguna manera dentro de estas redes de explotación, se convence que efectivamente ella hace parte de este proceso y no es una víctima de la cual se están aprovechando. Y bajo esta lógica, y bajo la lógica, por ejemplo, de la consecución quizás de la retribución o de la satisfacción de ciertas necesidades básicas o secundarias, como pueda darse digamos, en el ejercicio o en la relación con los tratantes o con los explotadores, pues ellas o ellos, o bueno, las mujeres, las chicas, sienten que están recibiendo algo a cambio, que efectivamente se están beneficiando de esta relación sin entender que ellas están siendo vulneradas, que están siendo violentadas, violadas sexualmente, utilizadas sexualmente, y no reconocen esa condición particular. Hablando psicológicamente, es decir, apelan o trabajan y parten de la base de que es un favor, de que es una ayuda. Tiene una relación con esa parte del intercambio y de la retribución, y en ese imaginario juegan mucho, pero también se basan mucho en el tema de valoración personal y de estima de esa persona. Normalmente una persona, una chica, sobre todo niñas o adolescentes que llegan a estas situaciones de vulneración, vienen de unos ejercicios de pérdidas, de carencias, de unas historias familiares sociales y personales muy complejas que las colocan efectivamente en ese estado de vulnerabilidad, en ese estado de fácil manipulación, y eso es lo que utilizan a favor los proxenetas y los tratantes. Eso es lo que utilizan, ese mismo sentido de exclusión personal, de exclusión social, esas necesidades o esas carencias básicas desde lo afectivo, desde lo básico, es lo que ellos aprovechan para poder vincularse. Se vinculan afectivamente, buscan o generan una necesidad en esa vinculación, más allá de la necesidad económica. Le preguntaba hace algunos instantes, doctora Viviana, a la doctora Hernández sobre esa línea delgada que hay entre la prostitución y entre la explotación sexual. Sí, es cierto, es una línea bastante delgada. Yo particularmente desde mi praxis profesional llevo 23 años trabajando con la Fundación Renacer. La Fundación lleva 33 años trabajando el tema. Y lo que nosotros encontramos, sobre todo en las mujeres adultas que manifiestan en cierto sentido voluntariedad para estar en esta situación,
encontramos efectivamente que vienen de estas historias, que vienen de estos procesos donde aparentemente ya no hay otra alternativa, ya no encuentran la posibilidad de proyectarse hacia otro espacio que no sea las dinámicas de prostitución a las que históricamente han estado acostumbradas, y en ese sentido manifiestan de alguna manera esa postura voluntaria, pienso yo muy particular desde mi experiencia terapéutica, como un mecanismo de defensa también para poder sostenerse en esa situación compleja en la que se encuentran, porque es que no debe ser muy sencillo para una persona, en este caso para una mujer, y yo lo miro desde mi condición de mujer, tener que someterse al deseo del otro, al deseo sexual, tener que ser utilizada por ese otro a cambio de X o Y retribución. No debe ser sencillo, pero ellas lo manejan y verbalizan estar de acuerdo, pienso yo también como una salida fácil a encontrarse, como una forma también de autorregularse ellas, de autodisculparse en esta situación en la que se encuentran, que también mueve además sentimientos como culpa, vergüenza, lo mismo digamos en el sentido social, porque efectivamente están, el reproche. Están en ese lugar social donde son estigmatizadas, señaladas, permanentemente rechazadas, ridiculizadas, violentadas de otras maneras, además de la violencia sexual a la que son sometidas. Sí, doctora Elena, usted que ha estado, digamos, en el ejercicio del derecho penal como juez, impartiendo justicia, usted es académica, el factor común, es decir, lo que predomina en estos casos, ¿qué es? Lo que predomina en estos casos es que ni siquiera lleguen a la administración de justicia. Lastimosamente tenemos muy pocas condenas de tratantes, ni decir de proxenetas, y pues de hecho de personas que inducen a la prostitución. Los márgenes cada vez son más difusos, toda vez que hay una discordancia en la normalización que tiene nuestro Estado con la misma, y el delito como tal que ya pone de presente una lesividad, una dañosidad en la prostitución, que conceptualiza como algo tan dañino que inducir a la prostitución pues sea considerado punible. Pero esto en la práctica lo que vemos es que no existe una priorización, por lo menos para investigar, para judicializar, para perseguir estos delitos. De hecho, las cifras son elocuentes. Nuestro Estado colombiano dedica la acción penal, el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía como tal, a perseguir otras conductas punibles, tales como estupefacientes, hurto, concierto para delinquir, porte de armas y homicidio. Les estoy diciendo los delitos por los que más tenemos personas privadas de la libertad. Esto para poner de presente que lastimosamente este no es un tema que esté en la agenda prioritaria del país, porque si así fuera, pues las cifras nos tendrían que hablar de investigaciones, de condenas, de víctimas rescatadas y de ayudas que estamos entonces generando hacia ellas, pero no es lo que sucede. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad. Sí, pero doctora Elena, yo quiero que vayamos por parte para que los televidentes logren entender la magnitud del drama alrededor de este delito, que decíamos es un delito silencioso, es un delito vergonzante por la estigmatización al que es sometida la víctima. Quiero preguntarle la razón por la que usted cree desde su ejercicio profesional que no se denuncia, porque hay una desconfianza en la justicia, porque es un delito que es difícil de probar. ¿Qué hay detrás? El escenario es es que no se identifican a las víctimas, entonces no se puede esperar que sea la misma víctima quien vaya a denunciar o quien vaya a poner de presente su condición como tal o su situación de víctima. Precisamente como lo decía la psicóloga, es que de hecho lo más probable es que no se reconozca como tal. Y este escenario lo vemos en otros delitos, por ejemplo en el de la violencia intrafamiliar. Muchas veces la víctima de violencia intrafamiliar no se reconoce como tal y por ello no deja de ser víctima. Sin embargo, en este escenario, la sociedad constantemente está diciéndole a las víctimas que no lo son. Entonces, por ejemplo, alguien que esté siendo explotada en la prostitución o que haya sido captada con esas finalidades, lo que se encuentra es una absoluta normalización y aceptación de este tipo de violencias como es la prostitución, y pues salir como tal de su situación de víctima, pasar a sobreviviente, necesita ayudas externas. No basta solamente con la voluntad de la víctima para ir y poner de presente su caso a las autoridades. Entonces aquí, digamos, la carga debería estar en funcionarios y funcionarias que sean estos quienes activamente pues busquen víctimas
y quienes inicien como tal las respectivas investigaciones, no ponerlas, digamos, no poner esta responsabilidad en ellas, porque precisamente no es posible hacerlo, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Doctora Viviana, para preguntarle un poco, escuchando a la doctora Elena, es que también las víctimas no acuden a la Administración de Justicia por la razón que haya de fondo y muy respetable, pero cómo, digamos, el contrasentido con estas teorías progresistas de mi cuerpo es mío y hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Ahí es donde viene la contradicción con el tema de la explotación sexual, porque en dinámicas de explotación, en dinámicas de prostitución, tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo pertenece al que pagó por él. Entonces ahí es donde, donde empieza la contradicción, en el sentido de que la mujer puede asumirse y proclamarse como dueña de su cuerpo y dueña de sus decisiones, pero bajo la lógica del intercambio comercial, es decir, cuando ha habido una persona, en este caso un explotador, un proxeneta, un tratante que ha pagado por ti, que ha fijado una retribución económica por acceder a tu cuerpo, en ese momento ya hay un ejercicio de sujeción, de sometimiento, una relación efectiva de sometimiento, donde esta persona, en este caso esta mujer o esta niña o esta adolescente por la cual se ha pagado, tiene que efectivamente quedar a disposición del deseo del que pagó por ella. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de libertad y voluntad se anula. Entonces no hay efectivamente, no podemos hablar efectivamente de una posibilidad libre de decisión o de una posibilidad libre de optar por una opción. No pienso bajo esa lógica que la explotación sexual y la misma dinámica de prostitución permita o facilite esa posibilidad de libertad. Sí, yo sé que en el caso, doctora Viviana, de Colombia son muy pocos los datos, entendiendo la complejidad del delito, pero la edad a la que se inicia, digamos, a la que las niñas, las mujeres están siendo víctimas, ¿es cuál en promedio? Mira, nosotros cuando empezamos, pues particularmente yo hace 23 años cuando inicié con la fundación, encontrábamos víctimas adolescentes de 14, 15, 16 años, estoy hablando del año 98 más o menos, muy fácil en calle, digamos en sitios o zonas específicamente detectadas como zonas de vulnerabilidad o zonas de tolerancia relacionadas con dinámicas de prostitución, pero a lo largo de los años lo que la experiencia nos ha demostrado es que cada vez son más jóvenes, cada vez las chicas, los chicos tienen menos edad y hemos encontrado en diferentes sectores del país, porque nosotros tenemos un abordaje nacional, víctimas desde los 6, 7 años que ya están en dinámicas de explotación y dinámicas de explotación ni siquiera en temas comunitarios, quizás más invisibles, sino en temas de explotación en relación con calle, con dinámicas más abiertas, más explícitas, pero cada vez el rango de edad se va reduciendo mucho más porque aparentemente se ha perdido el límite, ya no existe un límite, ya no hay un tema de respeto básico, digamos, por temas de infancia, de primera infancia, no hay nada, todo se mueve por lo económico. Una niña de 6 años es una niña, es decir, el cuerpo no ha ni siquiera empezado a desarrollarse. Dentro de los imaginarios de las personas que están en esta industria del sexo, hay una cantidad inimaginable digamos, de fetiches en relación con los cuerpos de los niños, y entre más pequeños sean estos cuerpos, menos formas tengan, a veces esto genera un mayor grado de satisfacción sexual, y obviamente por la lógica de lo que significan cuerpos mucho más infantiles, perdón por lo que voy a decir, pero comercialmente hablando es mucho más rentable, porque se paga mucho más por un cuerpo, entre un cuerpo sea más pequeño, hay una mayor posibilidad de exigir una mayor retribución económica. Una degradación absolutamente de la sociedad, depravación absoluta. Doctora Elena, escuchando un poco el relato de la doctora Blanco en lo que tiene que ver con los niños, para que usted nos ayude a entender, ya nos ha dicho, esto no es una prioridad, por lo menos en este punto, para un Estado que no se ha preocupado por las víctimas, por ponerle punto final o por lo menos hacerle frente a esta problemática. Pero en materia penal, el Código Penal colombiano en este momento dice que el que se atreva siquiera a tocarle un pelo a un niño en esta materia, digamos, en delitos sexuales, se expone a ¿qué penas? Nosotros tenemos varios delitos: proxenetismo con menores de edad, demanda, como tal también para personas menores de 18 años, tenemos pornografía con personas menores de 18 años, tenemos muchos artículos. De hecho, otro delito que casi no lo escuchamos, utilización de medios de comunicación para obtener contacto sexual con personas menores de edad,
Fíjense que tenemos entonces toda una categoría de delitos de penas que pueden ir más de 15 años, que pueden partir de más de 15 años, pero como les digo, pues la normalización es tal de esta, digamos, explotación sexual, que eso también traspasa las barreras de la niñez, de la adolescencia, de finalmente pues la vida adulta. Entonces, del Código Penal estamos bien, digamos, tenemos los delitos que nos permitirían perseguir y sancionar este tipo de conductas punibles. Sin embargo, en la práctica lo que vemos es que no son esos los criterios de priorización. Sí, pero bajo el presupuesto de que hoy una persona fuera sorprendida explotando sexualmente, como pone la doctora Viviana el ejemplo, una niña de 6 años de edad, ¿a qué pena se expondría? Bueno, proxenetismo con personas menores de 18 años. Tendría que mirar la pena porque no tengo los datos puntuales de las penas, pero ese sería el delito. Proxenetismo con personas menores de 18 años o demanda con fines de explotación sexual. Sí, y son delitos que no tienen ningún tipo de rebaja, es decir, ningún tipo de beneficio judicial. No, porque precisamente esa es una de las prohibiciones de subrogados o sustitutos que trae nuestra legislación cuando este tipo de delitos son con personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Sí, doctora Elena, para seguir ampliando un poco el espectro y mirando o ampliando mucho más el rango de alcance de estas organizaciones criminales que son transnacionales, Colombia ha suscrito convenios, muchas normas internacionales. ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué sirve esto a la hora de hacerle frente a estas organizaciones armadas en muchos casos, que son uno de los factores determinantes, las armas para someter a las mujeres? Sí, Colombia ha suscrito todos los instrumentos posibles en estos temas. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Naciones Unidas contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. Tenemos el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución y pornografía del 2002, el protocolo de Palermo contra la trata de personas. En fin, tenemos una serie de instrumentos internacionales, de hecho desde la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, pues Colombia no integra, como debería hacerlo por mandato constitucional, esta normativa que también le es exigible a los estados y que les obligan a que pues castiguen todas las formas de explotación sexual en la prostitución, en la pornografía, en todo escenario. Sin embargo, pues lo que vemos es una total discordancia con la realidad. De hecho, el año pasado se emitió una importante recomendación, la número 38 del Comité de la CEDAW, sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de migración mundial, y entre sus causas profundas se señala enfáticamente que hay que apuntar a la demanda que fomenta la explotación sexual y conduce a la trata. ¿Sí? No se puede pretender erradicar tanto la trata como la explotación sexual sin enfocar la demanda y todos sus eslabones. Entonces tenemos a los prostituyentes, a los mal llamados clientes en Colombia, tenemos a los proxenetas, tenemos a todos los intermediarios y a todos los tratantes. Y este instrumento internacional, por ejemplo, es claro en auscultar en que la principal razón, la principal causa para que nos estemos enfrentando al día de hoy a esta normalización y a este aumento de cifras de personas que están siendo explotadas es la demanda. O sea, hay que girar nuestra mirada a eso. Sí, doctora Viviana, ¿cómo giramos la mirada, como dice la doctora Elena, a la demanda? ¿Cómo le hacemos punto final, digamos, ese punto de inflexión? Entre otras cosas, porque uno siempre escucha esa frase estigmatizante que suena además mucho más fea, viniendo de mujeres diciendo, es que vende el cuerpo porque le gusta. Sí, y tienes razón, parte de la lógica, digamos, desde la postura de la demanda, tiene que ver con esos imaginarios sociales relacionados y que efectivamente exculpan al agresor, le quitan la responsabilidad a la cadena de trata y de explotación y deposita la responsabilidad en la víctima. Eso que tú acabas de decir, me gusta, está ahí porque quiere, lo hace porque le gusta la vida fácil, porque no se esfuerza, porque es sinvergüenza, bueno, y una cantidad de términos peyorativos con los cuales efectivamente se rotulan a las víctimas y se les devuelve a ellas y se les deposita a ellas en la mayor parte de la lógica de la relación
de explotación, la responsabilidad se exculpa al agresor, al que demanda, al que efectivamente paga por tener acceso a los cuerpos de los niños, de las niñas, de las mujeres, y además se le atribuye a él o a ella, porque pues hay agresores masculinos y femeninos, la posibilidad de que él está al contrario, contribuyendo, facilitando, mejorando las condiciones de vida. Entonces casi que se mira como desde la mirada de un benefactor, es la persona que está dando el recurso, es la persona que está aportando y efectivamente, y en algunos casos, porque lo hemos visto sobre todo en escenarios sociales y comunitarios, cuando estamos hablando de relaciones entre adolescentes, chicas muy jóvenes, niñas y personas, por ejemplo, explotadores muy adultos, que es la niña la que se está aprovechando de él, ¿no? Porque pareciera que el tema de la juventud implica los roles. Sí, exactamente, el tema de los roles, ¿no? Y como es mayor, como es más adulto, pobrecito, se están aprovechando de él. Ella le está sacando la plata, ella se está aprovechando. En estas lógicas sociales y culturales nos movemos y por eso es mucho más difícil identificar, por eso es mucho más difícil que las víctimas puedan sentir, que pueden acercarse, que pueden hablar, que pueden efectivamente recibir esa atención y ese abordaje que requieren para poder salir de esa situación. Salir de esa situación, de esos ciclos viciosos de violencia contra la mujer. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de trata de personas, de violencia sexual contra niñas y adolescentes, mujeres también que pertenecen a este círculo de víctimas que no han podido salir de este delito, un delito invisible. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos Verdad sin Censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de violencia sexual contra las mujeres, porque las cifras indican que el 94% de las víctimas detectadas por este tipo de delito, trata con fines de explotación sexual, son mujeres y niñas. Este flagelo no solamente es exclusivo de Colombia, donde entre otras cosas no hay datos puntuales. Doctor Hernández, quiero preguntarle, usted hacía una referencia hace unos minutos sobre el compromiso del Estado colombiano y quiero preguntarle sobre el papel. Esto es un tema del presidente de la República, del Congreso, de jueces y fiscales. ¿A quién hay que achacarle en este momento la responsabilidad de que no haya herramientas sólidas para hacerle frente a la delincuencia en este tipo de delitos? A todos y a cada uno de los actores que formamos parte de la sociedad. Ni siquiera estoy hablando únicamente del gobierno, o ni siquiera me estoy centrando solo en alguno de los poderes como tal, legislativo, ejecutivo o judicial, es a toda la sociedad. Definitivamente tenemos que generar espacios que no sean discordantes en punto de dejar de hablar de falsos dilemas sobre libre consentimiento o sobre libre decisión, cuando aquí el punto
crucial y del que parte de todo es del análisis de la dignidad humana, es decir, de tener un enfoque de derechos humanos para abordar este tema. De hecho, el mismo artículo de la trata de personas que nos define qué es la explotación sexual en Colombia también nos trae una precisión muy importante, y esto es que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no puede constituir causal de exoneración de responsabilidad penal. Es decir, dejemos de enfocar y responsabilizar a las víctimas y hagámonos cargo de una de las principales causas para generar la explotación sexual, como lo decía hace un momento, la demanda. Entonces, por parte del gobierno se tiene la tarea de generar políticas públicas realmente coherentes y consistentes. No puede ser, por ejemplo, que en una ley de financiamiento tengamos que los estudios webcam se vuelvan casi como unos agentes retenedores de impuestos, entonces casi que estamos grabando de impuestos a las mismas víctimas de probable explotación sexual. Fíjense que aquí entonces hay una discordancia entre los fines que queremos conseguir y las medidas que se están tomando. Pero también podemos entonces mirar las alcaldías y las administraciones de las ciudades, qué están haciendo para generar puntos de inflexión en punto de prevención como tal de explotación sexual. ¿Cómo estamos, coordinando dinámicas con sector privado y con administración para que desde la hotelería, desde el sector turístico, en fin, desde todos los escenarios estemos previniendo el turismo sexual, el mal llamado turismo sexual? ¿Cómo estamos generando entonces estrategias de ayudas para las víctimas y para las personas entonces que están en situación de prostitución y que probablemente estén allí, o sea, ya sea por trata de personas o por alguno de los condicionantes tan graves de entrada a la prostitución? Porque recordemos, y ahorita nos lo decía la doctora, y es que también muchos escenarios previos a la situación de prostitución están mediados por el abuso desde la niñez, por situaciones incluso de disociación que se empeoran al momento de estar en situación de prostitución, porque la víctima lo que hace es generar como un escape de su propia realidad en un entorno tan hostil como un mecanismo de defensa, e incluso la literatura nos habla de unas consecuencias terribles en la prostitución, como traumas generados que pueden solo compararse, por ejemplo, con el estrés postraumático que también queda en veteranos de guerra. Imagínense las consecuencias tan graves. Esto nos debería generar ya puntos de encuentro en la sociedad, en todos los partidos políticos y también desde el legislativo. No podemos seguir entonces generando normativa discordante, no podemos seguir hablando de trabajo sexual o de eufemismos que lo que hacen es invisibilizar la real explotación sexual que subyace en casi la mayoría de los casos. Sí. Entonces tenemos que conceptualizar el problema y empezar a ser consistentes en lo que queremos, en definitivamente abolir todas las formas de explotación sexual. Sin duda, abolir estas aberraciones contra las niñas, contra las mujeres. Doctora Viviana, volviendo al tema de las responsabilidades, esto es un tema de responsabilidades compartidas en políticas públicas, el Estado colombiano, pero también de los padres. Hablemos de la responsabilidad en casa, la educación, ese guiar a las menores de edad para que no sean presa fácil de estas redes. Definitivamente la familia se convierte en ese primer momento de relacionamiento social y afectivo que cualquier niño, niña o adolescente tiene en particular. Y la familia debería ser efectivamente ese espacio de soporte, de acompañamiento, ese espacio que efectivamente brinde las condiciones para preparar a ese niño o a esa niña para enfrentar eso que viene después en su relacionamiento social y comunitario. Lo que estamos encontrando, sobre todo con las víctimas, es una situación cíclica, ¿sí? Una relación cíclica normalmente de privación, de violencia, de abuso al interior de los núcleos familiares, pero además porque esos padres y esas madres vienen también efectivamente de unos entornos que cuando ellos les correspondió ser niños y niñas también recibieron efectivamente situaciones de maltrato, abuso y violencia. Es como si no se rompiera el ciclo, como si se repitiera una y otra vez ese ejercicio histórico de vulneración, y los niños siguen creciendo, digamos, en ambientes
en ambientes poco gratos, en ambientes efectivamente vulneradores y violentos, negligentes en algunos casos, que proveen todas las condiciones que digamos, preparan efectivamente todas las condiciones para ser fácilmente manipulables por estos otros personajes, estos explotadores, estos tratantes que ven la oportunidad fácil en este niño vulnerable, que no tiene una red familiar de contención, una red social apropiada y que efectivamente pueden ser fáciles de manipular. ¿Cuál es el lenguaje, doctora, adecuado para abordar, por ejemplo, usted me tiene aterrada con ese dato que nos da, a una niña de 6 años? Lo que, digamos, en este sentido particular con los casos de estos niños más pequeños, estamos hablando de madres normalmente muy jóvenes o madres, digamos, que han asumido la maternidad, por ejemplo, desde edades adolescenciales muy tempranas. Estos nacimientos de estos niños o de estas niñas son nacimientos en contextos violentos, en contextos no deseados. Ya viene una predisposición, ya viene efectivamente una relación bastante particular en ese vínculo y pues a eso le agregamos un entorno social que excluye, un entorno social que no brinda las alternativas, que no ofrece esa contención y pues son familias completamente desestructuradas, son familias, digamos, que no tienen esos elementos básicos y la posibilidad de que la violencia ejercida sobre esa niña traiga un recurso adicional o permita un ejercicio de un recurso adicional en una familia desprovista absolutamente de cualquier condición de contención, pues es visto como una oportunidad. Finalmente, las madres o funcionan como proxenetas, de alguna manera se prestan, o sus hijos son instrumentalizados por otros, digamos, ante la omisión de las familias, de los espacios familiares y pues a cambio de un recurso, al cambio de una retribución, pues ellos creen que los niños están, por ejemplo, siendo aprovechados en mendicidad, explotados en mendicidad o en otras, o explotación laboral infantil, cuando en realidad están siendo víctimas de explotación sexual. Qué tragedia, doctora, de verdad, este tema es tan sensible, tan doloroso. Doctora Hernández, quiero llevarla a otro tipo de violencia, porque son múltiples, no solamente la trata de personas, la prostitución, que usted ha sido enfática en decir, independientemente de lo que se quiera ver bajo el ejercicio de la prostitución, es violencia sexual. También hay violencia sexual en la pornografía, en muchos casos, fíjese usted, pornografía infantil. Claro, pero entonces primero tenemos que partir de cuál es la definición o cuál es la conceptualización que estamos haciendo de la pornografía. Primero, la pornografía en esta sociedad se entiende como una actividad lucrativa bajo el libre comercio y solo castiga cuando se involucra a menores de edad. Y aclaro que así es como se entiende, pero dista de lo que básicamente es, y es también violencia sexual, es apología a la violencia contra las mujeres en su mayoría de veces, la cual es sexualizada y erotizada. Entonces es una forma de prostitución, la pornografía. En Colombia se castiga la producción, comercialización, también la posesión del material pornográfico en el que se involucren a menores de 18 años, entendiendo aquí material pornográfico como las representaciones reales de actividad sexual que pues involucren a personas de estas edades. Ahora, tenemos varios asuntos aquí y es más que todo con las antinomias normativas, o mejor, con los límites que ha puesto la propia jurisprudencia. La jurisprudencia ha delimitado el delito al punto de ir en contravía con esa protección pretendida, porque en ocasiones no considera que las imágenes sexualizadas, sexualizadas de las partes genitales de niños y niñas sean pornografía, e incluso en otros delitos de explotación sexual otorgan definiciones distintas a la que hemos visto como tal de explotación sexual, y lo que hace es que vuelve casi imposible la aplicación de estos delitos, porque entonces empiezan a condicionar, por ejemplo, la explotación sexual a una existencia de redes de proxenetas o de intermediarios, y esto no es lo que dicen las disposiciones jurídicas. Esto aquí también nos genera un punto de choque, y ahorita que de pronto preguntaba sobre la responsabilidad de cada uno de los actores, pues bueno, aquí sí me toca decir que la Corte Suprema de Justicia lleva su parte en responsabilidad. ¿Por qué la Corte lleva su parte, doctora? Por precisamente la jurisprudencia que ha delimitado la forma en que se aplican estos delitos, y a veces van en contravía de dicha protección y de lo que se pretendía pues con, por ejemplo, un delito como pornografía con menores de 18 años.
Si se deja de considerar, por ejemplo, que se incurre en estos delitos al tener imágenes sexualizadas de partes genitales de niños y niñas, entonces en verdad, ¿qué es lo que está quedando para que sea pornografía? ¿O cuál es la definición tan limitada que finalmente está quedando sobre esas actividades sexuales? Como muchos vacíos. Estamos en Zona Franca, estamos conversando de la trata de personas, que es el tercer negocio en todo el mundo, rentable, economías ilegales a través de la comercialización del cuerpo de la mujer. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, que en muchos casos ha sido símbolo de guerra, ha sido también símbolo de explotación sexual, de unas guerras silenciosas. Doctora Viviana, ¿se puede hablar de evolución de la explotación sexual? Se lo pregunto porque hoy se conoce como la esclavitud moderna. Claro que sí, efectivamente, dentro de las lógicas, sobre todo de los tratantes, explotadores y abusadores, cada vez se buscan diversas formas, diversas estrategias, mecanismos para poder de alguna manera salirse con la suya, poder seguir con este negocio rentable a pesar de que se han hecho esfuerzos legislativos, administrativos, a nivel, por ejemplo, de organizaciones como la nuestra, que constantemente está en proceso de intervención, de abordaje, de relacionamiento, digamos, con los diferentes sectores. Estos personajes están siempre tratando de buscar, de optimizar la forma para poder llegar más fácilmente a las víctimas. Un elemento a tomar en cuenta es, por ejemplo, el tema de lo digital, de lo virtual. Como, y lo puede decir mi propia experiencia, hace 20 años el tema virtual no era un escenario para nada adecuado ni propicio, ni se tomaba en cuenta, ni estaba dentro del mapa, dentro de las lógicas de estos personajes, y ahorita la virtualidad se ha convertido en ese nuevo escenario de contacto que ha facilitado y efectivamente, desafortunadamente... Fue el vehículo de la pandemia. Sí, claro, y eso tiene mucho que ver, efectivamente, cómo la pandemia termina siendo un disparador de los escenarios virtuales y cómo los escenarios virtuales terminan siendo aparentemente los más propicios para seguir en ese proceso de enganche, en ese proceso de captación de más víctimas, de poder llegar a más víctimas, porque es un ejercicio mucho más globalizado y realmente con muy pocas limitaciones o restricciones. Más impacto, más daño para las mujeres, para las niñas que son víctimas de este delito, la trata de personas. Doctora Viviana, así como ha evolucionado la práctica del esnable de la prostitución, que es inducida, la inducción a prostitución, la trata de personas, también las secuelas como producto de estas obligaciones.
Claro que sí, es que en la lógica del delito, lo decía la doctora también, son delitos conexos, son delitos que van muy de la mano, aunque reconocemos y sabemos que la trata como este delito de captar, trasladar y acoger con fines de explotación incluye, entre otros, formas como mendicidad, trabajo infantil, esclavitud, servidumbre doméstica, etcétera. Las cifras nos devuelven como la explotación sexual, como las dinámicas de prostitución, como la violencia sexual ejercida sobre el cuerpo de las personas tratadas termina siendo en temas porcentuales la mayor práctica, es decir, las personas están siendo tratadas, las personas están siendo víctimas de tratas de personas con una mayor, digamos, tendencia a ser explotadas sexualmente. Pero digo, me refiero a los daños emocionales, físicos, espirituales, ¿han evolucionado en la medida en que el delito también ha evolucionado, la práctica ha evolucionado? Sí, claro que sí, es completamente posible y adecuado, o sea, el impacto que genera sobre una persona, sobre un ser humano, ser instrumentalizado, ser violentado, ser cosificado, comercializado, tratado como mercancía, efectivamente tienes unos impactos que a largo plazo normalmente y en algunos casos ni siquiera se logran superar con el adecuado abordaje, tratamiento y acompañamiento terapéutico. Estamos hablando desde impactos físicos relacionados con el deterioro del cuerpo, enfermedades, etcétera, y una cantidad de daños y digamos afectaciones a nivel de lo corporal, pasando a lo psicológico en relación con traumas, con ejercicios, digamos, lo decía la doctora, el estrés postraumático como un elemento relacional en temas de afectivos, el tema de la autoestima, que para generar ese proceso de fortalecimiento, de cambiar, digamos, ese escenario, de codificar esas formas como venía siendo asumida o tratada como objeto sexual a un escenario que debería ser el escenario de derechos como sujeto, como persona valiosa. Eso genera todo un proceso, una necesidad de impacto, de acompañamiento y pasemos a un otro escenario que es el impacto social, porque es que además de que la víctima tiene que vivir lo que tiene que vivir en estos escenarios de explotación, tiene que aguantar lo que socialmente le implica ser una persona, una niña, un adolescente o una mujer en dinámicas de prostitución, porque tenemos una sociedad que se desafortunadamente no ha entendido la esencia de lo que significa ser una víctima y se ensaña contra ellas y se lanza en ristre contra ellas, culpabilizándolas, señalándolas, rotulándolas, excluyéndolas y rechazándoles, no permitiéndoles esa oportunidad necesaria de inclusión, esa oportunidad de acogida social que requiere una víctima específicamente. El que dirán y misericordia muchas veces. Una pregunta final, doctora Viviana, y es relacionada con la recuperación. ¿Es lenta, es progresiva? ¿La experiencia dicta qué? La recuperación no es sencilla, depende de muchos factores relacionales, de los primeros escenarios de violencia, de las vinculaciones con sus proxenetas o explotadores. Por poner un ejemplo, no es lo mismo que una víctima la haya explotado un miembro de su familia, en algunos casos, por ejemplo, su propia madre, su propio padre o alguien cercano, a que lo haya explotado alguien, digamos, fuera de su red familiar, algún conocido, cercano o alguien que se acercó y logró aprovecharse. Eso tiene que ver con los índices de recuperación, pero también con las posibilidades de acceder a servicios especializados y garantes, porque eso es lo que pasa, que normalmente, y lo decía la doctora, no solo con temas de denuncia, sino con temas de acceso a servicios. Las víctimas, en la medida en que no se reconocen como víctimas, no se les identifica como tal y además no se asumen, pues no van a solicitar la ayuda, no llegan, digamos, no llegan de forma voluntaria a esos espacios y desafortunadamente tampoco es que se cuenten con muchos espacios en relación con estos procesos necesarios de acompañamiento, estos procesos necesarios de devolverles la oportunidad, de devolverles un escenario propicio para que se reconstruyan como seres humanos. Los seres humanos detrás de esta tragedia, que es la trata de personas. Doctora Hernández, una pregunta final y es relacionada. Nos están escribiendo los televidentes de Zona Franca preguntando sobre las penas a propósito de la cadena perpetua, si la solución es el incremento de las penas para este tipo de delitos. No, para nada. Aquí ya tengo el dato de, por ejemplo, proxenetismo con menores de edad, va de 14 a 25 años. La demanda de explotación sexual comercial de personas con menor de 18 años va
de 14 a 25 años, es decir, son penas que están bien, son altas, pero tienen la gradualidad pues, que se requiere para este tipo de delitos, y sin embargo el efecto disuasorio como tal de la pena pues lo ocasiona más que todo que nuestro sistema de justicia funcione. Entonces no estamos haciendo mucho para aumentar ese efecto disuasorio que pueda tener, porque no tenemos condenas de tratantes, no tenemos condenas de proxenetas, no tenemos condenas de todos estos delitos que ya el legislador previó como conductas punibles. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de justicia para que esas penas sí se puedan cumplir en algún grado y genere algo de temor, algo de respeto, algo de posibilidades de hacer plantearse a una persona que vaya a delinquir si efectivamente pues paga hacerlo ante un sistema que sí lo va a capturar, que sí lo va a judicializar, que sí lo va a condenar, porque no nos ganamos nada con tener penas muy altas si no tenemos suficientes investigadores, suficientes fiscales, suficientes jueces y una administración de justicia fortalecida para pues tratar estos delitos. Entonces no, la alternativa nunca es subir penas, lo que hay que hacer es aplicar lo que tenemos un buen insumo, o sea, no estamos mal de delitos frente a este tema, creo que faltan algunos, pero se podría hacer mucho con lo que hay, entonces es aplicar lo que tenemos, que la justicia muestre los dientes y que realmente infunda miedo, temor en las personas que están haciendo del cuerpo de la mujer un negocio. Es la doctora Elena Hernández, juez penal y docente universitario. Un gusto tenerla acá en Zona Franca, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La doctora Viviana Blanco, psicóloga también, experta en este tema, psicóloga de la Fundación Renacer. Doctora, un placer. A ti, muchísimas gracias también por la oportunidad. El gusto es nuestro, ustedes como siempre, gracias por acompañarnos en esta noche de Zona Franca hablando de la mujer. Tenemos una cita en una próxima oportunidad. Feliz resto de noche para ustedes.